Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a la mañana informativa de Televen que comienza con el programa Regiones. El licenciado Carlos Croes cumple con un compromiso el día de hoy, por eso le saluda Ricardo Salmerón y ya yo estoy en compañía del diputado Ukbel Roa. Teníamos tiempo que no conversábamos desde cuando la juventud del movimiento Quinta República, por allá. Imagínate. Más o menos, unos cuantos años, ¿no? 2002, 2003, por ahí. Por ahí, ha pasado unas cuantas lunas, ¿no? Desde ese momento hasta hoy, que es diputado de la Asamblea Nacional y justamente quería comenzar con el tema de la situación del poder legislativo. Leíamos días pasados que no se habían podido realizar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional porque los diputados, señalaban los diputados de oposición, no habían podido llegar a las sesiones de la Asamblea porque no les están pagando. Fíjate que hay varios elementos que es importante destacar, ¿no? Yo creo que el primero de ellos es hasta qué punto la oposición venezolana no realiza o no comete todos estos actos de forma irresponsable y cómo la Asamblea Nacional dejó de funcionar. Pero no dejó de funcionar porque el Ejecutivo decidió no pagarle, no, es que ellos autodisolvieron la Asamblea Nacional. O sea, la Asamblea Nacional, la directiva, porque alguien puede decir, bueno, pero es que es un poder autónomo. Sí, es un poder autónomo. Nadie ha dejado de reconocer esto. Pero nosotros tenemos un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que se rige por una Constitución, que tiene unas instituciones con un funcionamiento y que debe respetarse. La Asamblea Nacional no está por encima del resto de los poderes y esa ha sido la actitud de esta directiva de la Asamblea Nacional y de los diputados que en definitiva militan en la MUC. Nosotros, por el contrario, nosotros simplemente no vamos a abandonar los curules, primero porque a nosotros nos eligió el pueblo para estar allí, pero sí entendemos que es una asamblea que está en desacato y que cualquier instrumento de ley, cualquier decisión que allí salga, tiene un carácter írrito, es nula, pues está en desacato con respecto a una decisión del máximo tribunal de la República como es el Tribunal Supremo. ¿Desde cuándo no cobran los diputados? ¿Usted sí cobra su sueldo? No, nosotros no estamos cobrando. Y esto es un hecho que lo provoca la misma situación a lo que ellos llevan. Ojo, esto no es casual. Esto es algo que está dentro de un plan que orquesta la oposición venezolana para decir que el gobierno venezolano desconoce el funcionamiento de la institucionalidad y desconoce el Estado de Derecho, cuando es quienes están al frente de esa oposición irresponsable con la democracia venezolana, porque aquí el tema no es que no exista oposición, por el contrario, yo como hombre de democracia, y creo que en la revolución bolivariana, como hombres de democracia, que creemos en la democracia, aspiramos a tener una oposición, pero una oposición responsable con el sistema democrático. Ahora, fíjese usted, cuando uno conversa con diputados de la oposición, tenemos el mismo argumento, pero al contrario, señalan que es el gobierno nacional el que está frenando esas posibles salidas democráticas a la crisis que vive el país y hablan directamente del referéndum revocatorio y de aquellos obstáculos que pudiera estar colocando el Consejo Nacional Electoral para la recolección de las firmas, el anuncio de la fecha y todo el proceso que vendría luego de obtener, si es que se llegan a obtener, ese número de firmas que se requieren. Fíjate, hay que precisar algunas cosas. La primera de ellas es que el referéndum es una opción, no una obligación, ¿no? Y por otro lado, el Consejo Nacional Electoral no está obligado a facilitar o a colocarle todo fuera del marco de ley. Es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene una normativa que debe respetar porque la idea es que él como árbitro sea imparcial. Entonces, ellos pretenden que el Consejo Nacional Electoral se adapte a un cronograma que ellos consideran que debe aplicarse, no el cronograma que, de acuerdo a las normas de procedimiento para la realización de referéndum revocatorio en el año 2007 y de acuerdo al artículo 72, se debe instrumentar. Por otro lado, nosotros ya el referéndum, ya esto del referéndum para el 2016, inclusive para el 2017, no va, Salmerón. ¿Pero no va por qué? No va, bueno, vamos al elemento. Nosotros no podemos dejar y aspiramos, yo estoy seguro que alguno de los tribunales de la República va a manifestarse. Nosotros no podemos dejar que el fraude electoral más grande de la historia de Venezuela se legalice. Nosotros estamos esperando que más de 8.000 demandas, algún tribunal se pronuncie.
Fíjese, la oposición con relación a con esas firmas que pudieran ser, que fueron utilizadas por la oposición para llegar al número del 1%, ¿no?, que se estaba requiriendo. Pero la oposición señala que fueron personas enviadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela porque ya había una convocatoria abierta y que luego son esas mismas personas las que estarían haciendo la impugnación de su propia firma. Yo te voy a colocar un ejemplo. La familia, hay un diputado, Paparoni, creo que es de Mérida. Carlos Paparoni. Donde la tía, inclusive tengo por ahí copias de la demanda, te puedo hacer llegar, la misma familia lo denuncia porque pusieron a firmar familiares de ellos que han fallecido. O sea, somos nosotros, entonces, ¿cómo usurpamos la identidad? No, ellos sí usurparon identidad. Es que más hay algo peor. Ellos ya no creen, ni ellos mismos creen en el referéndum. ¿El tema cuál es? Hay una asamblea, hay un grupo, ese mosaico que existe dentro de la oposición, se están peleando entre ellos. Ahora están viendo cómo endosan ese fracaso a quien enarboló la bandera en principio del referéndum, que es Capriles. Y en ese plan están los otros partidos. Que él asuma en ver en quién le cae el fracaso, porque este fraude fracasó y nosotros estamos seguros que no habrá referéndum. Rápidamente, antes de irnos a la pausa, ya están las fechas para la recolección del 20% de las firmas. ¿Usted cree que se llegue a esa meta? Mira, ojalá ellos pudieran adaptarse al sistema de ley, pero ellos no creen en el referéndum. Ellos no van a apostar ni siquiera a recoger esa firma, no están interesados, no están montando plataformas, ellos no creen eso, ellos están pendientes de cómo generar caos en el país para ver y peleándose en ver quién es su opción a la candidatura presidencial. Bueno, estamos conversando con Hugo Roa, diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a ir a una pausa y al regreso venimos con más. Estás viendo Regiones. Seguimos con más de Regiones. El diputado Hugo Roa no solamente forma parte del Poder Legislativo, sino que también está en el Consejo Nacional de Economía, y esto es un tema que preocupa mucho a la gente. ¿Qué se está haciendo desde este Consejo Nacional de Economía para mejorar el poder adquisitivo de las personas, el abastecimiento de los productos y bajar sobre todo lo que es el costo de los mismos y estos niveles de inflación que, a pesar de que no hay una cifra oficial hasta ahora dada, pues algunos expertos economistas señalan que podría estar rondando casi que ya las 3 cifras? Sí, mira, vale, nosotros no vamos a negar la inflación que hoy aqueja al país. De hecho, en reiteradas oportunidades hemos denunciado, el mismo presidente de la República denunció que se montó todo un esquema de guerra económica perversa y bien diseñada, ¿no? Donde incluía no solo el desprestigio y la descalificación del país a nivel internacional, sino cómo se diseñó un esquema para que el aparato productivo, quienes debían afianzar y abocarse a una mayor capacidad de producción, porque recordemos que nuestra economía, gracias a esa inversión y esa obtención de la renta petrolera, pudo crecer con mucha fuerza en los últimos años, y que a partir de una realidad que no podemos negar tampoco, a partir de la realidad del quiebre, por un lado, de una guerra económica, de los actores que en definitiva recibían los dólares, porque esto también hay que decirlo al país. ¿Quiénes recibían más del 70% de los dólares que entran en la República? El sector privado, que jurídicamente y constitucionalmente son, digamos que esas empresas son los llamados a proveer de bienes y servicios a la sociedad, más allá del esfuerzo que hizo el Estado por consolidar empresas públicas. Cuando tú revisas y dices, no, que todo está en manos del Estado, mentira. El sector privado sigue siendo el que siempre ha recibido las divisas. Ahora bien, más allá de eso, nosotros en estos momentos en el Consejo Nacional de Economía se está dando un debate con aquellos empresarios que de verdad tienen carácter nacionalista, que de verdad creen en el país. No se le está preguntando si es chavista o no, sino se le está diciendo es necesario que superemos el modelo rentista. Sería falso, sería completamente retórica decir acá que el modelo rentista lo vamos a superar de un día para otro. No, es una condición. Nosotros también usamos la renta. La diferencia es cómo usó la revolución la renta y cómo lo usaron en la Cuarta República. Cómo nosotros pudimos mejorar los índices de bienestar social, los índices de desarrollo humano, y cómo en el pasado con esa renta prácticamente solamente una élite accedía a los recursos. En estos momentos desde ese consejo se está diseñando estrategias para potenciar nuestra capacidad exportadora y nuestra capacidad de producir los insumos acá.
Te colocaba un ejemplo, lo decía el vicepresidente. ¿Por qué no diseñar o no fortalecer, hacer compotas de mango, compotas de parchita, compotas de los insumos que se producen acá de cambur? ¿Y por qué nosotros seguir potenciando o depender de la pera y de la manzana que no se produce en el país? ¿Cómo hacer que la industria nacional tome fuerza y cómo potenciar que a partir de lo que se produce en el país nosotros podamos cambiar patrones de consumo? Eso nada más en el ámbito alimenticio, pero no solamente en ese ámbito, sino en las distintas estrategias, el desarrollo de la petroquímica aguas abajo y cómo potenciar esos empresarios que están allí para tener capacidad exportadora de lo que mejor sabemos hacer. Todos estos elementos pasan no solo por una inversión, sino por unas alianzas estratégicas donde, en definitiva, esos recursos y esos dólares que se puedan obtener no solo sean para una pequeña élite, sino que impacten positivamente en toda la población. Ahora, ¿por qué no se ha podido controlar o vencer a la guerra económica? Fíjate que hay muchos elementos que nosotros tenemos que establecer. Primero, nosotros aún vivimos en un estado capitalista. Nosotros, por más esfuerzo que hayamos hecho en la Revolución Bolivariana, esto sigue siendo un estado con bases liberales y con profundas diferencias marcadas que favorecen a sectores que históricamente han tenido la posición de dominio. ¿Qué ha hecho la Revolución Bolivariana? ¿Por qué apostar a nuevas formas que tanto ellos desprecian, por lo menos los CLAC? ¿Por qué apostar a formas o a nuevos esquemas de distribución? Reconociendo nuestra falla. Yo tengo que decirlo aquí, Salmerón, nosotros en su momento fuimos filtrados por mafias que filtraron las instituciones, filtraron la Fuerza Armada, filtraron el funcionariado público. No es que sea la Fuerza Armada corrupta, fue que filtraron allí, filtraron funcionariado público, se colocaron en espacios clave para generar mafias cuasi perfectas, no solo para el saqueo de la divisa, sino para el contrabando de extracción, para el contrabando interno y en estos momentos lo que hemos llamado bachaqueo, inclusive el bachaqueo corporativo. Por eso sería que no han funcionado los planes anteriores, porque por lo menos ahorita están los CLAP en el caso del abastecimiento de alimentos, pero ha existido Mercal, ha existido Abastos Bicentenario, ha existido los Mercalitos, los Pedevalitos, y todos esos programas como que no han logrado obtener pues, el resultado las redes de final. distribución, por eso la necesidad de fortalecer la última palabra del CLAC, que es la producción. Solamente vamos a derrotar la inflación, solamente vamos a derrotar la guerra económica en la medida en que podamos producir más y producir sobre todo aquello que en realidad puede consumir o que debemos consumir para el bienestar del venezolano. ¿Por qué los CLAP no llegan a la clase media? Hay muchas personas de la clase media que dicen que bueno, nunca consiguen esas llamadas bolsas de comida. Mira, yo creo que los niveles de organización deben viajar hacia allá y estoy convencido que hacia allá vamos a ir. Esto es algo donde, y cada vez, fíjate, cuando los CLAP se ven atacados es porque está funcionando. O sea, los CLAP atacan precisamente porque es una forma como el pueblo puede darse una respuesta y como decía Lina Rondes, solo el pueblo salva al pueblo y nosotros estamos convencidos que el pueblo va a tener una participación protagónica en la derrota que le vamos a dar a la guerra económica. Bueno, declaraciones entonces de Ugbel Roa, gracias por haber acompañado esta mañana en el programa Regiones. Amigos, ustedes continúen con más del Noticiero Primera Emisión luego del Himno Nacional.